Muy buenos días, familia. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga a todos. Bueno, vamos a continuar en este segundo capítulo. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, y vamos a continuar. Aquí habla en este segundo capítulo de que Eliseo sucede a Elías. Vemos que Elías asciende al cielo. Dice el versículo 1: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él, y dijeron: He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis,
Mas ellos le importunaron, hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 40 y a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Bueno, dice que aquí, como leemos, ¿no?, en estos versículos de este capítulo 2, ¿no?, dice en estos primeros 6 versículos, ¿no?, del 1 al 6, nos habla de que Eliseo no quiere separarse de Elías, como vemos, ¿no? Eliseo sucede a Elías, pero Eliseo no quiere separarse de Elías, ¿no? Dice el versículo 1 que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, ¿no?, dice que cuando Dios se llevaría a Elías, aquí vemos que el Señor, Dios es el que controla todo, ¿no? Dice que cuando quiso Jehová, dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías. Aquí vemos que Dios es el que, cuando Dios se llevaría a Elías, vemos que es el que controla el tiempo, ¿no? Es el que lo controla todo, y no el hombre. Y vemos que al parecer aquí, cuando leemos en estos versículos, pues ya todos sabían que Elías sería llevado por el Señor a los cielos. Dice que Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dice también el versículo 1 que Elías venía con Eliseo de Gilgal. Vemos que Eliseo ya era discípulo de Elías, ¿no? Venía tiempo preparándose, ¿no?, para que se quedara en el lugar de Elías, ¿no? Eliseo, dice que Eliseo significa Jehová es salvación. Dice el versículo 2 cuando le dice, y que le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, ¿no? Elías pide a Eliseo que se quede y no lo siga a Betel. Pero bueno, vemos que eso puede ser, al parecer, era como una prueba, ¿no? Le dice, Eliseo le dice: no te dejaré. Le dice que no te dejaré, ¿no? Eliseo tomó esa decisión, ¿no?, de seguir a Elías y no dejarlo, ¿no? Eliseo sabía que Dios recogería a Elías y que al final de sus días, pues en la tierra podía impartirle bendiciones, ¿no? Una bendición, ¿no? Dice que entonces los dos se fueron juntos a Betel, donde había una escuela de profetas, ¿no?, que Elías había, por lo visto, allí que había fundado. Y entonces les dijo, dice en el versículo 4, ¿no?, que le dijo: quédate ahora aquí. Dice: y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora. Elías pide, ¿no?, a Eliseo que no lo siga, ¿no?, a Jericó.
Pero Eliseo siguió a Elías hasta Jericó, ¿no? Dice que juntos fueron a Jericó, enviado por el Señor, donde había otra escuela de profetas, ¿no? Y al parecer, pues, se estaba despidiendo, ¿no? Dice que los hijos de los profetas, ¿no? Estos hijos de profetas los recibían, ¿no? Recibieron a Eliseo. Vemos en el versículo 5 que dice que se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad, ¿no? Dice que Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza. Entonces vemos que estos profetas, ¿no? Vemos como dice que Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza, ¿no? Vemos que los estudiantes, ¿no? Dicen que también sabían que Elías pronto partiría, ¿no? Vemos como estos profetas sabían que pronto partiría. Dice el versículo 7, dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Dice que y versículo 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y aquí vemos como Eliseo, ¿no? Eliseo dice que pide una doble porción del espíritu de Elías, ¿no? Le dice Elías: pide lo que quieras que haga por ti. El discípulo había pasado la prueba, ¿no? Y ahora Elías quería bendecirlo, ¿no? En el versículo 9, como vemos, Elías conocía muy bien a Eliseo y sabía que no le pediría algo que fuera incorrecto, ¿no? Aquí vemos cómo Eliseo, ¿no? Fue una persona correcta, ¿no? No fue fiel, ¿no? Y vemos cómo fue Eliseo, ¿no? Por eso nos enseña aquí la palabra de Dios, ¿no? De que no nos cansemos nunca de ser fiel a Dios, ¿no? Porque todo a su tiempo llegará, ¿no? Y no tenemos que rendirnos, ¿no? Y no tenemos que rendirnos. Aquí vemos ese comportamiento de Eliseo, ¿no? No nos cansemos de ser fiel a Dios, ¿no? Que todo a su tiempo, dice que que a su tiempo, todo a su tiempo llegará si no se ha rendido. Dice que dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Eliseo pidió algo grande, ¿no? Vemos que Eliseo pidió algo grande y no estaba en Elías para cumplir, sino en Dios, ¿no? Eliseo no estaba pidiendo ser más poderoso que Elías, sino que fuera el sucesor de su ministerio. Esa petición hace alusión a la herencia que daba un padre a un hijo, ¿no? Primogénito, que eso lo vemos en Deuteronomio, en el capítulo 21, ¿no? Eliseo estaba pidiendo ser el próximo líder de los profetas, aunque Dios ya lo había determinado así, ¿no? En el primer libro de Reyes, ¿no? Entonces los deseos de Eliseo no eran egoístas, sino eran puros, ¿no? Quería seguir el ministerio para Dios, ¿no? Entonces cuando pidamos al Señor algo, cuando le pidamos algo al Señor, cuidemos de que no sea algo egoísta, sino que sea algo para honrarlo a Él y bendecir y poder seguir bendiciendo a otros. Dice el versículo 10, dice el versículo 10, ¿no? Dice que Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no.
Dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, será así. Eliseo debía de estar atento, ¿no? Todo el tiempo para lograrlo, ¿no? Esta sería la última prueba de Elías, ¿no? Para su mentor Eliseo. Dice el versículo 11, dice que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Es Elías que aquí vemos que Elías, ¿no? Es llevado, Elías es llevado, ¿no? En un carro de fuego, ¿no? Un carro de fuego con caballos de fuego, ¿no? Estos objetos, ¿no? Vemos que lo que mostraban eran la presencia de Dios, ¿no? Con su pueblo. Dice que apartó a los dos, ¿no? El carro de fuego separó a Elías de Eliseo, ¿no? Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías subió al cielo, vemos que Elías subió al cielo sin ver la muerte, ¿no? De una manera milagrosa, ¿no? La ascensión de Elías dice que es muy similar a la de Enoc, ¿no? Ninguno de ellos vio la muerte. Dice el versículo 12, ¿no? Dice el versículo 12, dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío. Padre mío, Padre mío. Dice que esta frase indica la admiración y amor que tenía Eliseo por Elías, ¿no? Era su padre espiritual, ¿no? Así como Pablo lo fue también de Timoteo, ¿no? Y aquí vemos cómo ¿no? Como Eliseo, ¿no? Honra a Elías, ¿no? Era su padre espiritual, ¿no? Tenemos que aprender aquí, ¿no? Que honremos también no solo a nuestros padres terrenales, sino también a nuestros padres espirituales, ¿no? Que son los que nos han ayudado, ¿no? Son los que nos han ayudado a crecer en la fe, nuestros líderes, nuestros pastores y nuestros padres espirituales. Y tenemos que honrarlos, como Eliseo honró a Elías. Dice que nunca más lo vio. Elías fue arrebatado de su presencia y ese fue el último momento que lo vio en la tierra. Dice que trabando de sus vestidos, rompiéndolo en dos partes. Esto dice que era un símbolo de luto, ¿no? Había perdido a un gran profeta y aunque sabía Dios que se había llevado a su maestro, había dolor, ¿no? En su corazón. Había dolor en su corazón. Y seguramente, pues claro, Eliseo, pues no hay nada de malo, ¿no? En llorar la pérdida de un ser amado, ¿no? Que se ha ido con el Señor, porque eso es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y claro, y Elías, pues seguramente pues lloró, ¿no? Pero no hay nada de malo, ¿no? En llorar cuando un ser amado, el Señor, se ha ido con el Señor. Y bueno, y dice el versículo 13 que alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se separaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Aquí vemos que Eliseo toma el manto de Elías, ¿no? Dice que alzó luego el manto de Elías, ¿no? El manto vemos que era muy importante, ¿no? Porque era símbolo de autoridad. Se le había caído, indicaba que Elías había dejado ya su oficio en la tierra, y al tomar el manto se indicaba que el ministerio de Elías había sido heredado por Eliseo y su petición fue contestada, ¿no?
y vemos que su petición fue contestada. Pidámosle nosotros a Dios, ¿no? Cosas, ¿no? Para poder ministrar a otros, ¿no? Y darle la gloria a Él. Dice que hirió las aguas, dice el versículo 14. En el versículo 14 dice: y tomando el manto de Elías, se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová? Dice que ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías, ¿no? Pedía que Dios confirmara que él era el sucesor de Elías, ¿no? Dice: y apartándose a uno y a otro lado, al igual que Elías, Eliseo separó las aguas. Dios le había confirmado su ministerio, ¿no? Dios era el que había confirmado su ministerio, no él, ¿no? Eh, no se autonombre en un ministerio. Dios es quien lo tiene que nombrar y lo confirma por medio de personas espirituales. Y dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, dice el versículo 15. Como vemos ese milagro, ¿no? Supieron que Eliseo era el sucesor de Elías. Los profetas de Jericó lo reconocieron como su nuevo maestro, a Eliseo. Dice el versículo 16: y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije que no fuerais. Dice que los hijos de los profetas, ¿no? Vemos que buscan a Elías, ¿no? 50 varones fuertes, ¿no? Pusieron a disposición de Eliseo a 50 hombres para quizás para lo que fuera, para actos de peleas o lo que fuera, ¿no? Pero dice que 50 varones, ¿no? Pusieron a disposición de Eliseo a 50 hombres. Dice: vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás los jóvenes profetas, pues, no vieron ascender a Eliseo, ¿no? Entonces lo ha echado en algún monte o en algún valle, decía aquí la palabra de Dios. Entonces pensaron que podían encontrar su cuerpo, ¿no? Pero no envíen, ¿no? Eliseo sabía lo que había sucedido, ¿no? Por eso les pidió que no fueran a buscarlos. Dice el versículo 17 que más ellos le importunaron, ¿no? Los jóvenes insistieron mucho, ¿no? Dijo: enviad. Fue tanta su insistencia que Eliseo permitió que fueran, aunque no encontrarían nada, ¿no? Lo buscaron durante días, ¿no? Y no lo hallaron, ¿no? Vemos que desperdiciaron, ¿no? Su tiempo por no escuchar a Eliseo, ¿no? No escuchar a Eliseo, no escuchar el consejo de Eliseo, ¿no? De que no lo iban a encontrar, ¿no? Por eso es bueno siempre escuchar el consejo, ¿no? Bíblico, ¿no? Siempre es bueno escuchar los consejos de la Biblia, ¿no? Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos puede ahorrar a nosotros muchos problemas, ¿no? Y por eso es bueno escuchar, ¿no? A la palabra de Dios, escuchar a nuestros pastores, ¿no? Y vemos en el versículo 19, ¿no? Que Eliseo, dice el versículo 19 al 22 que Eliseo sana las aguas malas de Jericó, ¿no? Dice el versículo 20 que entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Dios aquí vemos que dijo que así ha dicho Jehová. En el versículo 20 decía, ¿no? Que le trajeran unas vasijas, ¿no?
Dios había comunicado a Eliseo, ¿no?, lo que haría con las aguas por medio de él, ¿no? Dios era quien limpiaría las aguas y serían purificadas, ¿no? Ahora la gente podría usar el agua y la tierra sería fértil, como vemos en el versículo 22, ¿no?, que las aguas fueron sanas las aguas hasta hoy, y conforme a la palabra que habló Eliseo, eh, y la y, y fueron sanas las aguas, ¿no? Vemos que la gente ahora podía usar esas aguas, ¿no?, y que la tierra sería fértil, como vemos aquí en el versículo 22. Dice el versículo 23 que después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo. Y mirando él atrás, pues los vio, ¿no?, y les maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue el monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Aquí vemos, ¿no?, que como Eliseo juzga, ¿no?, a unos jóvenes, ¿no? Dice que salieron unos muchachos de la ciudad, ¿no? Al parecer eran joven idólatras, ¿no?, por estar en el centro de la idolatría, ¿no? No podían haber sido de los profetas, porque ellos lo habían recibido siempre muy bien, ¿no?, con Elías, ¿no? Pero vemos que dice que se burlaban de él, ¿no? Aquí vemos que cuando se burlaban de él, y vemos que eso es una falta de respeto, ¿no?, grandísima, ¿no?, para un siervo de Dios, ¿no? Estos muchachos deberían de haber respetado, ¿no?, a este siervo de Dios, ¿no?, y a sus mayores, ¿no? Vemos que se burlaron de él, ¿no?, diciéndole calvo, ¿no? Le decían: calvo, sube, calvo, ¿no? Y vemos que se estaban burlando, ¿no? Se estaban burlando. Y dice que le hicieron mofa de la calvicie si le dijeron calvo, pues se estarían mofando, ¿no?, de la calvicie, ¿no?, de este hombre de Dios, de este siervo de Dios, ¿no? Y bueno, entonces vemos que los maldijo, ¿no?, en el nombre de Jehová, y Elías pidió que Dios vengara la afrenta de esto, y salieron 2 osos, ¿no?, y despedazaron de ellos a 42, ¿no? Dice que pagaron con su vida la insolencia al mensajero de Dios, ¿no?, y a Dios mismo. Entonces vemos eh, cómo se burlaron, ¿no? Pero vemos como que bastante fuerte, ¿no?, lo que pone aquí, ¿no?, que salieron eh, 2 osos, ¿no?, del monte, y despedazaron, ¿no?, a 42 muchachos, ¿no? Eso siempre es importante, ¿no? Respetar al siervo de Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su amor y por su grande misericordia, por todas sus bondades, ¿no?, que nos da. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en este día. Yo te doy gracias por este nuevo día, Señor. Yo te doy gracias, Papá de los cielos, por tu palabra, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas, Papá de los cielos. Te damos gracias, amado Rey, por ser quien eres, Señor, porque tú eres grande, eres bueno. Tú eres nuestro único Dios, Papá de los cielos. No hay nadie como tú, Señor. Y te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación, Señor, por tu palabra, por tus grandes enseñanzas, Papá. Gracias por tus enseñanzas, hermoso Rey, porque vemos que cada día tus palabras son de enseñanza, de sabiduría. Podemos aprender cada día a ser mejores personas, a ser cada día más como tú, Señor Jesús. Y te damos gracias porque
tu palabra nos corrige, Señor, de tantas cosas malas que podemos hacer. Y te damos gracias, hermoso Rey, por habernos dejado tu palabra, papá, para cada día seguir aprendiendo y seguir formándonos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros líderes, Señor, de esas personas que tú pones delante de nosotros, papá, para que cada día podamos ser formados. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor, porque son tus siervos, papá, son tus siervos, hermoso Rey, y te damos gracias, porque cada día, papá, tú nos enseñas, ¿no?, a que seamos mejores personas, a respetarnos entre unos y otros, papá. Yo te alabo y te bendigo, hermoso Rey. Yo te doy gracias, papito Dios, en este nuevo día. Y yo te pido, Señor, que bendigas la vida de cada integrante de esta congregación tuya, de esta familia tuya, papá de los cielos. Que tú bendigas sus hogares, papá. Que tú bendigas sus vidas, sus hijos, Señor. Que tú bendigas cada casa, papá. Que cada día podamos seguir siendo formados, Señor, para poder servirte con amor, papá. Para que podamos ser buenos siervos tuyos, hermoso Rey, así como Eliseo, papá de los cielos. Gracias, Señor, porque tú eres el que manda, tú eres el que tienes el control de nuestras vidas. Nosotros dejamos que tú seas nuestro dueño, nuestro Señor, el que tú seas el que tomes el control de nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, papá de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Y bueno, que pasen un feliz viernes y un buen fin de semana.